En Fotos con Historia, cada foto guarda un misterio, un instante congelado que aún respira. Suscríbete y revive el pasado como nunca antes. El dirigible Graf Zeppelin y las pirámides de Giza. Un momento inolvidable de me imaginen un enorme dirigible sobrevolando las antiguas pirámides de Giza. En 1931, el Graf Zeppelin realizó su vuelo sobre Egipto, captando la atención de los locales. Este momento simbolizó el encuentro entre la historia antigua y las tecnologías avanzadas de la época. Los dirigibles a principios del siglo XX eran la cúspide de la ingeniería aeronáutica, capaces de recorrer grandes distancias y transportar pasajeros con comodidad. El Graf Zeppelin fue uno de los más famosos, realizando vuelos por todo el mundo. La escena de su vuelo sobre las majestuosas pirámides sigue siendo un espectáculo fascinante que une pasado y presente. Secretos de la odontología casera a principios del siglo XX. ¿Podrías imaginar la odontología en casa? A principios del siglo XX no solo era posible, sino también bastante común. La foto muestra a una mujer tratando los dientes de un niño en casa. En ese tiempo, la atención dental profesional no estaba al alcance de muchos, por lo que la gente recurría a métodos autodidactas. Los instrumentos eran simples y a menudo improvisados, y el conocimiento se transmitía de generación en generación. Era una época en la que los servicios médicos aún no estaban estandarizados y los procedimientos caseros seguían siendo una parte importante de la vida. Soldado estadounidense y la corona del Sacro Imperio Romano Germánico. Esta foto captura un momento único en la historia. Un soldado estadounidense con la corona del Sacro Imperio Romano Germánico en una cueva en Siegen, Alemania, el 3 de abril de 1945. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas aliadas avanzaban por Europa, tales tesoros a menudo se encontraban en lugares inesperados. La corona, adornada con piedras preciosas, simbolizaba la grandeza y el poder de un imperio que existió durante siglos. Los militares durante la guerra frecuentemente encontraban artefactos históricos ocultos por los nazis. Esta imagen ilustra cómo la historia y el presente pueden entrelazarse inesperadamente. Niños juegan entre las ruinas de Stalingrado 1948. En Stalingrado posguerra, solo 3 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, los niños juegan entre ruinas que aún recuerdan feroces batallas. Con fusiles de juguete en mano, recrean escenas de una guerra que marcó su infancia. La batalla de Stalingrado, una de las más sangrientas de la historia, dejó la ciudad en ruinas y profundas heridas en sus habitantes. Incluso en 1948, la reconstrucción apenas comenzaba y muchas edificaciones seguían destruidas. Los niños, al jugar en las calles, redescubrían una ciudad que lentamente resurgía de las cenizas. Estos juegos eran una forma de entender el mundo que los rodeaba. Trampa de nieve de 1888. Nueva York bajo el peso de los cables. Esta foto de 1888 muestra cómo Nueva York quedó atrapada en la nieve cuando una tormenta cubrió la ciudad, sobrecargando los cables telegráficos, eléctricos y telefónicos. La infraestructura de la época no estaba preparada para tales cataclismos naturales. Las calles se volvieron peligrosas y la comunicación poco refiable. La cantidad de cables en la foto refleja el rápido desarrollo tecnológico en un momento en que la electricidad y la telefonía comenzaban a transformar la ciudad. Este desastre natural impulsó la reconsideración de la infraestructura urbana, incluyendo el traslado de cables bajo tierra, un paso crucial en el desarrollala. Entrenamiento de agentes del FBI en Cuántico 1932. No lo creerás, pero así eran los entrenamientos de los agentes del FBI en 1932 en Cuántico. La foto muestra futuros agentes practicando habilidades de investigación criminal. Uno de ellos anota detalles cuidadosamente, mientras otro examina un arma junto a la víctima. Era una época en la que la criminalística comenzaba a desarrollarse activamente, y estos entrenamientos eran cruciales para la preparación de los agentes. En los años 30, el FBI expandía sus funciones, incluyendo la lucha contra el crimen organizado. Estas habilidades se convirtieron en la base de los métodos de investigación modernos. Revelación de los secretos de Tutankamón, momento histórico de 1924. El año 1924 marcó un hito en la arqueología con un descubrimiento que transformó la comprensión del antiguo Egipto. Howard Carter, Arthur Callender y un trabajador egipcio abrieron por primera vez las puertas del santuario interior que ocultaba el sarcófago de Tutankamón. Este hallazgo fue uno de los más sensacionales del siglo XX, ya que la tumba del faraón había permanecido intacta durante más de 3000 años. Aunque las tecnologías de la época eran limitadas, la minuciosa investigación y habilidad de los arqueólogos permitieron preservar invaluables artefactos para las generaciones futuras. Protesta valiente, integración en un café en 1963. Esta foto de 1963 ilustra un valiente paso en la lucha por los derechos civiles. Una joven afroamericana y sus aliados enfrentan agresiones mientras se sientan en un café donde el racismo aún prevalece. En ese tiempo,
Protestas similares, conocidas como huelgas sentadas, eran un método común para combatir la segregación. Estas protestas pacíficas a menudo enfrentaban hostilidad de visitantes blancos que intentaban quebrar el espíritu de los activistas. Sin embargo, tales acciones tuvieron un impacto significativo en la sociedad, promoviendo cambios legislativos y aumentando la conciencia sobre la desigualdad racial. Bobby Gibb, la primera mujer en el Maratón de Boston de 1966. Esta es una foto de Bobby Gibb, la primera mujer en correr oficialmente el Maratón de Boston en 1966. Hasta entonces, se creía que las mujeres no eran fisiológicamente capaces de completar tal distancia. Gibb demostró lo contrario al correr 42.195 kilómetros a pesar de la prohibición para mujeres. En ese tiempo, las competiciones deportivas eran principalmente un ámbito masculino, y las mujeres debían luchar por su derecho a participar. Su logro fue un paso importante en la lucha por la igualdad de género en el deporte, abriendo puertas para futuras generaciones de mujeres atletas. Krau Farini, el enigma de Londres en 1883. En 1883, Londres fue testigo de un fenómeno inusual, Krau Farini, conocida como la Niña Mono. William Leonard Hunt, más conocido como Guillermo Antonio Farini, la adoptó y la presentó al público como el eslabón perdido entre humanos y primates. Esto refleja el interés de la época por los descubrimientos científicos y las teorías evolutivas, a menudo utilizadas para espectáculos sensacionalistas. Las exhibiciones de curiosidades eran populares, atrayendo a espectadores de todo el mundo. Krau se convirtió en símbolo de los intentos de entender la naturaleza humana a través de la evolución. La enigmática postura de un habitante de Pompeya, congelado en el tiempo, es testimonio de la catastrófica erupción del Vesubio el 24 de agosto del año 79. Pompeya, una ciudad que alguna vez prosperó, quedó sepultada bajo capas de ceniza y piedra pumes, preservando a sus habitantes en sus últimos momentos. Los arqueólogos utilizaron la técnica de moldes de yeso para recrear las posiciones exactas de los cuerpos, llenando los vacíos en la ceniza solidificada. Estos moldes ofrecen una visión única de la vida y cultura de la sociedad romana antigua, recordando la rapidez y fuerza de los desastres naturales que pueden cambiar la historia en un Día de la Victoria, celebración del 9 de mayo de 1945. Esta foto captura el momento de triunfo y alegría cuando el 9 de mayo de 1945 se celebró el Día de la Victoria. Este día simbolizó el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, cuando la Alemania nazi se rindió ante los aliados. La imagen muestra una multitud reunida en la plaza central para conmemorar este evento histórico. El cielo está iluminado por fuegos artificiales, destacando la magnitud de la celebración. En ese tiempo, los fuegos artificiales eran una forma popular de celebrar eventos importantes, simbolizando paz y un nuevo comienzo. Esta foto perdura como símbolo de esperanza y renovación tras los horrores de la guerra. La liberación de Mauthausen, un nuevo comienzo para los prisioneros. Esta foto es testimonio de un evento histórico, la liberación del campo de concentración de Mauthausen en mayo de 1945. Muestra a prisioneros soviéticos y polacos que acaban de obtener su libertad gracias a los soldados de la 11ª División Blindada de Estados Unidos. Mauthausen fue uno de los campos más crueles, donde los prisioneros enfrentaron duras condiciones laborales y trato inhumano. Tras la liberación, muchos estaban físicamente agotados, pero tenían esperanza en una nueva vida. La maquinaria militar al fondo recuerda el papel de los aliados en la liberación de Europa de la ocupación nazi. Bolsas en las calles del gueto de Cracovia, testigos de la tragedia de 1933. Esta foto narra los trágicos eventos de marzo de 1933 en el gueto de Cracovia. Tras la deportación forzada de los habitantes al campo de concentración de Auschwitz, quedaron esparcidas en las calles bultos y bolsas con sus pertenencias personales. Los nazis ordenaron dejar estos objetos, ya que no serían necesarios. Durante este periodo, el gueto era un lugar de condiciones de vida horribles, donde las personas sufrían hambre, enfermedades y miedo constante. La deportación formaba parte de la política nazi de la solución final, destinada a exterminar a la población judía de Europa. Refugios nucleares en la piscina, negocio de 1961. En 1961, en Los Ángeles, se podía observar una combinación inusual, la venta de refugios nucleares junto a la piscina.
La Guerra Fría estaba en su apogeo y el miedo a la amenaza nuclear impulsaba a las personas a buscar formas de protección. Una foto muestra cómo la publicidad de un refugio nuclear se ubicaba al lado de una piscina, destacando el contraste entre la vida cotidiana y la preparación para un posible apocalipsis. En ese tiempo en Estados Unidos se desarrollaba activamente el negocio de venta e instalación de estos refugios, promocionados como un elemento esencial de seguridad para cada familia, reflejando la preocupación masiva de la... El último gesto de Richard Nixon antes de su renuncia. Este momento entró en la historia de Estados Unidos como símbolo del fin de una era. En 1974, Richard Nixon, el 37 presidente de Estados Unidos, dejó su cargo, convirtiéndose en el primer presidente en renunciar. En la foto sube al helicóptero presidencial, saludando por última vez. Esto ocurrió tras el escándalo Watergate, que sacudió al país. En los años 70, la situación política en Estados Unidos era tensa, y las tecnologías de comunicación, como la televisión, influyeron significativamente en la opinión pública. Este gesto de Nixon quedó en la memoria como una despedida del cargo presidencial y de una era que cambió el panorama político de Estados Unidos. La Primavera de Praga, momento de tensión. Esta foto captura un momento dramático de la Primavera de Praga de 1968, cuando un soldado soviético perseguía a una persona que lanzaba piedras a un tanque. Este evento se convirtió en símbolo de la lucha por la libertad en Checoslovaquia cuando las tropas soviéticas invadieron para sofocar las reformas. Las calles de Praga se convirtieron en escenario de conflictos entre los residentes locales y las fuerzas de ocupación. Las piedras lanzadas por los manifestantes simbolizaron su resistencia. Este periodo fue crucial en la historia del país, destacando el anhelo de libertad e independencia. Zapateros estadounidenses en un Kettenkrad alemán capturado. En 1945, en Baesweiler, zapateros estadounidenses del 327º Batallón de la 122ª División de Infantería partieron en una misión en un Kettenkrad alemán capturado. Esta motocicleta semioruga, originalmente diseñada para el ejército alemán, destacó por su versatilidad en terrenos difíciles. El Kettenkrad podía transportar pequeñas cargas y personal, lo que lo hacía valioso para el rápido desplazamiento en tiempos de guerra. En manos de los aliados, el equipo capturado a menudo se utilizaba para asegurar movilidad y eficiencia en operaciones, destacando la ingeniosidad militar en el uso de recursos disponibles. Muñeco de nieve en Estambul, invierno de 1929. Imagine el invierno de 1929 en Estambul, cuando las nevadas transformaron la ciudad en un cuento de invierno. En la foto, dos hombres están junto a un enorme muñeco de nieve de forma inusual. Ese año fue especial para Estambul debido al clima anormalmente frío que trajo mucha nieve. Entonces los muñecos de nieve no solo eran diversión para los niños, sino también una forma de expresión creativa para los adultos. Alrededor se ven casas de madera tradicionales que añaden encanto a la escena. El muñeco de nieve, como símbolo de invierno, unió a los habitantes en una alegría compartida por este raro fenómeno natural. La casa de troncos más grande del mundo en Portland, 1938. Imagínese una enorme casa de troncos en Portland en 1938. Era una época en la que los experimentos arquitectónicos y las innovaciones estaban en auge, y el uso de la madera en la construcción no solo era práctico, sino también estéticamente atractivo. Las personas reunidas frente a esta impresionante estructura fueron testigos de un logro arquitectónico único. En la década de 1930, durante la Gran Depresión, tales proyectos podían simbolizar resiliencia y esperanza en un futuro mejor. Esta casa de troncos se convirtió no solo en un monumento arquitectónico, sino también en parte del patrimonio cultural de su tiempo. Desfile en la devastada Varsovia, Ejército Alemán, 1939. Varsovia, 1939. El ejército alemán se prepara para un desfile en las calles devastadas de la ciudad. Estas imágenes reflejan el inicio de la ocupación alemana de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. La captura de Varsovia fue un hito importante en la campaña de la Wehrmacht, cuando Polonia fue rápidamente sometida por la Guerra Relámpago. Las filas de soldados se destacan claramente contra el fondo de edificios destruidos, símbolos de la brutalidad y destrucción de la época. El ejército alemán utilizaba desfiles para mostrar su poder y control, una parte crucial de la propaganda del Tercer Reich. Madre y 8 hijos, la asombrosa historia de regreso. Esta foto es un verdadero testimonio de fuerza y suerte. Una madre con sus 8 hijos, quienes participaron en la Segunda Guerra Mundial y todos regresaron a casa ilesos. La guerra, que duró de 1939 a 1945, cobró millones de vidas, pero esta familia fue una excepción.
En diferentes uniformes se puede ver que los hermanos sirvieron en distintas ramas militares, algo común en esa época. El regreso de todos los hijos es un fenómeno raro y afortunado que resalta la fuerza de los lazos familiares y la esperanza de un futuro mejor tras la guerra. Esta foto se convirtió en un símbolo de esperanza para muchas familias de la época. Guerrilleras del Viet Cong en la ruta Ho Chi Minh. Estas mujeres, reunidas en un grupo, transportan municiones por la famosa ruta Ho Chi Minh, que se convirtió en una arteria vital de suministro durante la guerra. El 2 de enero de 1968 llevan a cabo una misión que requería gran valentía. La ruta Ho Chi Minh fue crucial para apoyar los esfuerzos guerrilleros contra el ejército estadounidense, que atravesaba selvas y montañas, a menudo bajo ataques enemigos. El Viet Cong involucró activamente a las mujeres, aprovechando su resistencia y dedicación. Este momento histórico destaca la importancia del rol de las mujeres en la guerra por la independencia de Vietnam. Cola para ver los restos del U-2 en Moscú, 1960. Esta fotografía de 1960 muestra una multitud haciendo cola para ver los restos del avión espía estadounidense U-2 derribado en el Parque Gorky en Moscú. Este evento simbolizó la tensión de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS. El derribo del U-2 sobre territorio soviético fue un gran incidente internacional que llevó al colapso de la cumbre en París. El U-2 era conocido por volar a gran altura, lo que dificultaba su intercepción, pero un misil soviético logró derribarlo. Esta exhibición destacaba la lucha tecnológica e ideológica entre las dos superpotencias. Ketchup como medicina, una historia inusual. Imagínese una época en la que el ketchup se consideraba una medicina. En el siglo XIX, esta salsa de tomate se vendía activamente como remedio para el reumatismo, la diarrea y el eczema. Aunque pueda parecer extraño, había cierta lógica detrás de esto. Los tomates contienen mucho licopeno que es realmente beneficioso para la salud. En la foto se muestran botellas de ketchup de diferentes periodos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando este producto ganaba popularidad. En ese tiempo la medicina apenas comenzaba a desarrollarse y muchos medicamentos se basaban en ingredientes naturales. El trágico destino del rey Alejandro I de Grecia. Una historia que parece increíble, pero es cierta. El rey Alejandro I de Grecia murió por la mordedura de un mono. El 2 de octubre de 1920, mientras paseaba por el jardín real de Tatoi, intentó proteger a su perro ovejero favorito del ataque de un mono. Este incidente resultó fatal, ya que 3 semanas después, el 25 de octubre, el rey falleció de sepsis causada por una infección. A principios del siglo XX, la medicina aún no contaba con antibióticos modernos, lo que hacía que las infecciones fueran extremadamente peligrosas. Bernard Shaw, vegetarianismo y longevidad. Bernard Shaw, célebre dramaturgo, sorprendía a todos con su longevidad y vitalidad. A los 70 años bromeaba sobre los médicos que le pronosticaban una muerte temprana debido a su vegetarianismo. Sin embargo, al cumplir 90, volvió a asombrar al declarar que todos esos médicos ya habían fallecido, mientras él se sentía excelente. En una foto, Shaw aparece en traje de baño, resaltando su estilo de vida activo. En una época en que el vegetarianismo era menos común, Shaw demostraba sus beneficios con su ejemplo. Su vida es un ejemplo de resiliencia y fortaleza que sigue inspirando hoy. Sirena con máscara de gas, Copenhague, 1971. ¿Qué puede ser más simbólico que la famosa estatua de la sirena con una máscara de gas? En 1971, en Copenhague, esta instalación se convirtió en parte de las protestas contra la contaminación ambiental. Fue un momento en que los movimientos ecológicos ganaban impulso en todo el mundo, respondiendo a los crecientes problemas de contaminación industrial. La máscara de gas en la sirena subrayaba la gravedad de la situación, llamando la atención sobre la necesidad de cambios. Estas acciones fueron cruciales para aumentar la conciencia pública y estimular acciones para proteger el medio ambiente. Pausas de carnaval, Italia 2003. Imagínate un carnaval en Italia en 2003, donde los participantes toman un descanso de la algarabía festiva. La foto muestra una variedad de disfraces, desde ángeles hasta personas en túnicas blancas. Los carnavales en Italia siempre han sido conocidos por su brillo y diversidad. En ese periodo, los disfraces populares reflejaban temas históricos o elementos culturales, creando una atmósfera que permitía a los participantes transformarse en otros personajes. Los carnavales se convirtieron no solo en una celebración, sino también en una forma de preservar tradiciones culturales, siendo especialmente importantes para las comunidades locales. Protesta contra los sostenes en San Francisco, 1969. El 1 de agosto de 1969, las calles de San Francisco fueron testigos de una protesta inusual. Los participantes se manifestaron contra los sostenes, símbolo de restricciones y normas patriarcales de la época.
Este movimiento formó parte de un amplio movimiento feminista de finales de los años 60, cuando las mujeres luchaban activamente por sus derechos y libertades. Estas manifestaciones no solo protestaban contra prendas de vestir, sino que también eran un llamado a cambios sociales, subrayaban el deseo de igualdad y autoexpresión, siendo una parte crucial de la revolución cultural de esa época.